Hola mis apreciados amigos, un verdadero privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. Oremos a Dios para pedir su bendición. Padre amado que estás en el cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias porque tú amaste tanto al mundo que diste a tu Hijo único para salvarnos. Gracias, querido Señor, queremos saber más de ese amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar la lección 9, Jesús el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Cuando hablamos del sacrificio perfecto, hablamos de la cruz perfecta, porque ese sacrificio es ahí en la cruz donde se derramó la sangre preciosa de Cristo para salvarnos. En el primer siglo, hablar de un hombre ejecutado en una cruz y que debía ser adorado era ofensivo, no hacía sentido para los romanos. Hablar también de un hombre que fue crucificado, que fue puesto en un madero, era considerado maldito por Dios. ¿Por qué entonces se eligió la cruz? ¿Por qué Dios eligió la cruz si tenía tan mala reputación una cruz? Los peores criminales morían en una cruz. Eso vamos a entender un poco más. ¿Por qué el apóstol que escribió a los hebreos habla de que Jesús tiene un ministerio en el santuario celestial después de la cruz? Interesante, vamos a comprender un poco más de eso con la ayuda de Dios. ¿Por qué se necesitó sacrificios en primer lugar? ¿Por qué tenían que derramar sangre? Animales inocentes, ser matados ahí en el altar del sacrificio. Hebreos 9:15 dice, está hablando el versículo 14 de la sangre sin mancha de Cristo que limpia. Eso es lo que dice el versículo 14. Entonces el 15, como dice, así que, por eso, porque la sangre de Jesús limpia, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué implica eso? De que la sangre pura de Cristo es igual a la cruz. Y por lo que lo hace la cruz, porque ahí derramó su sangre preciosa, lo hace mediador de un nuevo pacto. Perdón. Es que la sangre, según esto dice, es la que es para remisión de las transgresiones, para remisión de los pecados. La sangre es la que da perdón. La sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Es la cruz la que nos hace cosechadores de la promesa, de la herencia eterna, lo que describe aquí. Es la promesa del pacto, de que daría la tierra, pero en este caso al pueblo del Nuevo Testamento, lo que queda no es una tierra terrenal, sino la tierra, la Canaán celestial, la Jerusalén celestial. Eso es el Nuevo Testamento. Esa es la que hereda. Es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todo es purificado, dice, con sangre. Sin derramamiento de sangre, sin la cruz, ahí se derramó esa sangre preciosa, no se hace remisión. No hay perdón, porque esa palabra remisión también significa perdón. No hay perdón. Por lo tanto, no hay salvación sin derramamiento de sangre. Por eso se necesitó la cruz. Por todo esto estamos de alguna forma contestando. Sin sacrificios, sin sangre, sin cruz, no hay purificación, no hay limpieza de pecados, no hay perdón, porque la sangre preciosa de Cristo no solo nos perdona, sino que nos limpia de todo pecado. Nos deja como que si nunca hubiésemos pecado. No es eso una maravilla del Evangelio. Eso es el Evangelio. Génesis 15, 17 al 18, hablando de los sacrificios, hablando de cómo se hacía un pacto. Ahí, en aquel tiempo, el tiempo de Abraham, se hacía un pacto entre dos personas y esas personas traían animales, las cortaban en dos, las dividían en dos los animales. Y los pactantes, ambos tenían que pasar por en medio de esos animales divididos. Había un camino en medio de esos dos animales divididos, Y se pasaba por en medio. Y los dos pactantes tenían que pasar por en medio de los animales divididos, esos sacrificios.
Y decían, si yo llego a fallar al pacto, yo sea partido en dos como estos animales sacrificados aquí. Si tú llegas a fallar al pacto, tú seas partido en dos. Eso es lo que era. Y así fue lo que le pidió un carnero, una cabra, una becerra. Le pidió de 3 años que traiga, y un palomino y una tórtola. Y le dijo que las parte en dos. Dios le pidió cuando hizo este pacto con Abraham. Y Abraham obedeció y partió los animales y hizo un camino por en medio. Es lo que describe Génesis 15. 17 y 18 dice, resumiendo, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, esa es la presencia de Dios, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en dos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Es la promesa del pacto. Sacrificio. ¿Por qué Abraham? Es interesante. ¿Por qué Abraham no fue partido en dos? Y recibió la bendición y recibió la herencia, la tierra prometida. Si él, interesante, noten esto, que esa antorcha pasó por los animales divididos, que representa a Dios. Dios siempre se presenta en la Biblia como fuego. Pasó por los animales divididos. Pero Abraham nunca pasó, si tú sigues leyendo, nunca pasó por en medio de los animales divididos. ¿Qué significa eso? Significaba que si Abraham llegaba a fallar al pacto, debía ser partido en dos. Y Abraham falló al pacto, mintió, etcétera, más adelante. Y sin embargo no fue partido en dos. ¿Por qué? Porque otro tomó su lugar. El sacrificio que fue a la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa. Él, por así decirlo, fue partido en dos para que Abraham no tenga que ser partido en dos y reciba la herencia prometida. Eso es lo que significa el sacrificio. Es lo que significa la salvación. La salvación, otro cosecha mi culpa, mis pecados, y yo soy limpio entonces. Gracias al sacrificio, gracias a la sangre derramada del verdadero sacrificio, Jesús en la cruz del Calvario, Abraham no tuvo que ser partido en dos. ¿Por qué diversos tipos de sacrificios? Porque en el santuario terrenal, el tabernáculo en el desierto, en el culto de los pueblos de Dios del Antiguo Testamento, había distintos tipos de sacrificios, diversos tipos de sacrificios. El sistema de sacrificios, de hecho, tenía 5 tipos de sacrificios. ¿Para qué tantos sacrificios? Para expresar la riqueza de la cruz, la profundidad de la cruz, el significado infinito de la cruz, el significado sublime de la cruz. Para eso diferentes sacrificios. Efesios 3, 18 y 19 dice, el apóstol dice, por lo tanto doblo mis rodillas. Él está orando por la iglesia de los cristianos de Éfeso. Dice así, ¿por qué oraba, doblaba sus rodillas? Para que seáis plenamente capaces de comprender, cristianos efesios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, les escribe. Estimados amigos, el amor de Cristo es tan profundo, es tan grande, es tan sublime, es tan maravilloso que no alcanza con un sacrificio. Y por eso es que había distintos sacrificios. ¿Por qué varios entonces tipos de sacrificios u ofrendas? Aquí están las razones. Ofrendas, había una ofrenda o sacrificio que se llamaba la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto era el animal que se quemaba totalmente, se consumía totalmente, se lo dejaba quemar totalmente. ¿Qué significa eso? Eso representa la consumación total de la vida de Jesús para salvarnos. Representa, muestra que tu expiación, tu limpieza de pecado, tu perdón de pecados requirió su total compromiso, sin dejar nada. Y eso es lo que revela Filipenses 2, 5 al 8, por ejemplo. Había otro tipo de sacrificio, que era la ofrenda de cereal con el cual se hacía pan.
¿Qué expresaba esta ofrenda? Era una ofrenda de gratitud. ¿Por qué? Por el sustento, por la provisión de Dios. Y representa a Jesús, que es el pan de vida. El pan de vida no solo físico, sino espiritual, que nos da vida eterna. La ofrenda de paz. Había otra ofrenda, la ofrenda de paz. ¿Qué era? Era una comida en comunidad, en comunión con la familia y amigos. ¿Y por qué? ¿Qué se celebraba? La provisión de Dios que nunca falta. Y señala a Jesús, que es la ofrenda de paz, porque era una ofrenda de paz. Y aquí nos recuerda la última cena donde dijo: el que coma mi sangre, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, hablando del vino y el pan, etc. Había otra ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado enfatiza la sangre, realza la sangre. ¿Y qué es la sangre? La sangre era la que sostenía la vida del animal. Y alguien derramaba la sangre para que otro reciba el perdón. Eso es lo que se representa entonces a la sangre preciosa de Cristo, que derrama no para su propio bien, sino para que tú seamos redimidos, para que podamos ser salvos. Había otra ofrenda, era la ofrenda por la culpa. ¿Y qué representa la ofrenda por la culpa? Se ofrecía el perdón cuando, gracias a esta ofrenda por la culpa, se ofrecía el perdón. Pero a veces además se debía hacer reparación del daño. Eso era lo que en este tipo de ofrenda, eso es lo que se hacía. Extraordinario que el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo es tan grande, logra tantos beneficios que no alcanzaba con una ofrenda. Bueno, ¿qué logra entonces el sacrificio perfecto de Jesús? ¿Qué logros tiene? Hebreos 9:9 dice: lo cual es símbolo, hablando del sacrificio de los animales que morían en los rituales del santuario terrenal, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Los sacerdotes humanos y ofrendas de animales no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Al adorador de este culto no puede hacer perfecto. El versículo de Hebreos 9, versículos 6 al 8, ahí habla de que en la primera parte es el lugar santo, donde se derramaba la sangre diaria de los sacrificios. Y la segunda parte habla, que es el lugar santísimo, ahí está hablando en los versículos 6 al 8, y dice: esos no pueden, dice, hacer perfectos ese tipo de culto. Ahora, esos sacrificios no pueden hacer perfecto al adorador. Está hablando de esos, digamos, de los sacrificios diarios y los que se hacían ahí en la primera parte y en la segunda parte. Ahora, está hablando del día de la expiación, obviamente ahí también. Hebreos 10:14, ahora, porque con una sola ofrenda, dice luego, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz del Calvario. Dice: con una sola ofrenda bastó, y hace perfectos a los santificados. Esos son los seguidores de Jesús, hace perfectos. La cruz, entonces, la única, la sangre preciosa de Cristo es la única, la ofrenda que hace perfectos. El sacrificio perfecto de Jesús, entonces, ¿qué logró? ¿Qué puede lograr? Limpiar conciencias, en primer lugar. Cuanto más la sangre de Cristo, sin mancha, limpiará vuestras conciencias. 9:14, Hebreos. Quita pecados también. Es lo que logró el sacrificio perfecto de Jesús. Quita pecados. Se presentó por el sacrificio de sí mismo, está hablando de Jesús, para quitar de en medio el pecado. Es lo que logra el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. ¿Qué logra más? Santificar. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Bien claro ahí. ¿Qué más logra? Perfeccionar. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya leímos el texto. ¿Qué más logra el sacrificio perfecto de Jesús? Por eso es sacrificio perfecto, que no se le puede añadir nada, no se le puede quitar nada, es perfecto. Acercar a Dios, teniendo libertad para entrar en el Santísimo, donde está el trono de Dios, lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Es esa sangre que nos da acceso
acerquémonos en plena certidumbre de fe, dice, con confianza al trono de Dios. Qué maravilloso es el sacrificio perfecto de Cristo. Logró todo lo que nada podía lograr. ¿Por qué mi purificación, perdón, costó la cruz, costó la sangre preciosa de Cristo? ¿Por qué? Vamos a entender eso. Hebreos 9, 22 al 23. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón. Pero fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras es, digamos, las sombras de las cosas celestiales, del santuario celestial, de las cosas fueran purificadas así, incluso las figuras, las sombras, que es el culto de animales, de sacerdotes humanos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios. El santuario, el sacerdocio celestial, que es de Jesús, con mejores sacrificios, con mejor sangre. Eso es lo que es. No hay purificación, según lo que leímos, no hay purificación, no hay remisión, no hay perdón sin derramar sangre. Ya lo vimos una y otra vez. No hay purificación, pero las cosas celestiales, sin derramamiento de mejor sangre, de mejor sacrificio, obviamente. Y ese sacrificio y esa sangre se derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que explica aquí. ¿Por qué el santuario celestial necesitó ser purificado? Porque aquí habla de eso, habla de purificación. ¿Por qué necesitó ser purificado? Con mejor sangre, obviamente, con la de Cristo. Porque el santuario celestial fue contaminado. ¿Y contaminado por qué? Por el pecado, por la sangre preciosa. El pecado empezó en el santuario celestial, en uno que estaba en la presencia de Dios, frente al trono de Dios, llamado Lucifer, Satanás. Ahí nació el pecado. Y entonces contaminó. Y cada vez que oramos, no vamos al trono de la gracia y decimos, Señor, perdona mis pecados. Y el Señor toma para sí nuestros pecados, se los echa al hombro, por así decirlo. Es lo que describe la Biblia. Y queda ahí ese pecado. ¿Y cuándo lo limpia totalmente? Hay un tiempo que lo limpia. De eso es lo que vamos a ver. Necesita purificación. Por eso el santuario. La purificación o perdón de los pecados se daba en dos fases en el santuario terrenal. Pero eso nos ilustra lo del santuario celestial también. Hebreos 9, 24, 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano humana, en el que se hizo en el desierto, en el tabernáculo, figura, tipo del verdadero santuario celestial, sino en el cielo mismo entró Jesús para presentarse ahora por nosotros ante Dios, en la misma presencia de Dios, a la derecha del Padre, por eso lo describe, en el trono, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, el sacerdote terrenal, sino él con su propia sangre, eso es lo que está describiendo, una vez al año. Está hablando del culto que se hacía diario y está hablando de los sacrificios que se hacían diarios y ese sacrificio que se hacía una vez al año en el día de la expiación, Yom Kippur, que es en hebreo. Entonces, esta fase, hablando de la primera parte, diario, entonces el pecador llevaba sus sacrificios hasta el altar del sacrificio. Y el sacerdote entonces llevaba la sangre del sacrificio, que era cortado el cuello, derramaba la sangre, y llevaba entonces esa sangre adentro al santuario. Y dejaba esa sangre ahí, en la cortina esparcida, en el velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahí dejaba salpicada esa sangre. Era dejado ahí. Entonces era el pecado, que es simbolizado por esa sangre, llevaba y lo dejaba ahí, adentro, en el santuario. En otras palabras, lo dejaba con Dios mismo, porque para eso era que se lo llevaba adentro. Ahora, en la segunda etapa, y que es la final, en el año, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, Jesús limpia el santuario. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote que simboliza al sumo sacerdote Jesús, al verdadero, que es figura, se hacía una vez al año, hacía eso, limpiaba el santuario terrenal. Pero Jesús limpia entonces el santuario también
y traslada entonces el pecado del santuario celestial que había sido dejado ahí, lo limpia y lo pone en el macho cabrío. ¿Y a qué representa el macho cabrío? A Azazel. ¿Y quién es Azazel? Satanás. Porque él es el originador del pecado y él es el instigador del pecado. Pecamos porque él está para instigarnos también. Y por eso él es el responsable final del pecado. No Dios, que cargó con el pecado yendo a la cruz, sino el originador del pecado es Satanás, y lo pone en el macho cabrío y es enviado al desierto, lo cual tiene un simbolismo, todo eso también. Pero no hay tiempo de comentar. Pero les quiero mostrar acerca del santuario. ¿Cómo entonces se daba? El santuario estaba así puesto, como ustedes ven. El pecador venía, traía su ofrenda de sacrificio, ahí se lo sacrificaba en el altar del sacrificio. Y entonces esa sangre llevaba dentro al santuario. Dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Y cuál era el modelo? Ahí está hablando del santuario. El santuario, el tabernáculo fue hecho tal como el santuario celestial, en chiquito obviamente. Y es figura del santuario celestial, es sombra del santuario celestial. Ahora, hablando del santuario, ¿cómo se daba entonces esos sacrificios? Ahí entonces se sacrificaba. El altar del sacrificio es donde Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y luego entonces el sacerdote entraba esa sangre. Jesús, como el verdadero sacerdote, lleva esa sangre al lugar santo. O el sacerdote diario, en el culto diario, oficiaba siempre en el lugar santo. Y ahí derramaba la sangre en esa cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Ahí les pongo para que... Ahí está el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces ahí en la cortina se esparcía la sangre en forma diaria, todo el año. Pero una vez al año, en el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo para interceder, para purificar el santuario, para purificar ahí en el lugar santísimo donde estaba el trono de Dios, donde estaba la columna de fuego también, la presencia de Dios. Era así como se hacía. ¿Qué representa eso entonces? Es que hay dos fases, un ceremonial de sacrificios que se hacía a diario y otro ceremonial que se hacía una vez al año. Y en esa fase, las dos fases Jesús obviamente las hace. Ahora, ¿por qué el juicio revela el carácter de Dios? El juicio revela el carácter de Dios. Es que hay un juicio. ¿Y cuándo sería ese juicio? En el día de la expiación, que era un día de juicio también. Así es conocido el día de la expiación. El perdón toma dos fases entonces de la mediación de Jesús en el santo, en el lugar santo y en el lugar santísimo que ya les mostré. La primera fase Jesús toma mis pecados y los cargó sobre él mismo. Y en la cruz él tomó mis pecados. Y entonces, para perdonarme, esa es la primera fase. Pero la segunda fase ahorita vamos a ver. Y de la manera, Hebreos 9, 27 al 28 habla del juicio en el día de la expiación. Y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también, como ese ejemplo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Él no viene para que nos arrepintamos. Él no viene para predicar arrepentimiento o perdón. No, ya está eso definido. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para llevar a los que le esperan. Eso es lo que explica. En la segunda fase del juicio, entonces, previo a su segunda venida, comienza con su pueblo ese juicio, con el pueblo de Dios, porque dice, es necesario que el juicio comience con la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, de paso. Entonces, ¿cuál es su fin? ¿Cuál es el fin de este juicio? Que es previo a la segunda venida. ¿Cuál es el fin? Que está simbolizado por el día de la expiación, que es día de juicio, es día de ponerse a cuentas. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este juicio es revelar su justicia.
por qué Él perdonó al pecador, por cómo Él perdonó a su pueblo. Eso es lo que revela esto. El universo entonces en este juicio previo mira las vidas de los salvos y Dios les muestra por qué ellos fueron perdonados y por qué ellos fueron salvos. Jesús, cuando viene por segunda vez, Él no viene a hacer un juicio. Él ya está decidido cuáles son los salvos. Viene solo a llevarlos. Pero Él, antes de eso, muestra al universo por qué ellos van a ser llevados allá. Por qué ellos pusieron su confianza en la sangre preciosa de Cristo. Porque ellos confesaron, pusieron su fe en el Cordero, en el sacrificio. ¿Por qué tener entonces confianza, humildad y arrepentimiento en el día del juicio? Porque el día del juicio, el Yom Kippur, era para eso, que era una vez al año. ¿Y por qué era? ¿Por qué? Porque en ese día nosotros somos salvos gracias a la cruz. Y gracias a la mediación de Jesús, que es mi esperanza, es tu esperanza. Por eso es que en el día de la expiación es un día para tener confianza. Porque aquel que murió en la cruz del Calvario también es mi juez. Aquel que murió en la cruz del Calvario también es mi abogado, como dice el apóstol Juan. Si hubieras pecado, hijitos míos, si hubieras pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es Dios, que está presto para salvarnos. Está presto para perdonarnos, limpiarnos de todo pecado. Eso es lo que explica el santuario. Que Él está haciendo esa obra preciosa en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, velando por nuestra salvación, para que nadie se pierda. La salvación está segura en sus manos preciosas, que fueron clavadas en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que revela el santuario. Qué extraordinario. Agradezcamos a Dios. Gracias, querido Padre, por tu obra infinita, por el sacrificio de tu Hijo amado, por el sacrificio infinito de Jesús en la cruz del Calvario, por su sangre preciosa, pura, sin mancha, sin pecado, por nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos tanto. Amén. Amén. Querida familia, por favor, compartan para que otros también puedan recibir esta bendición. Que Dios los bendiga.